Bienvenidos niños y niñas de sexto grado a una sesión más de Aprendo en casa. Hoy día martes 15 de septiembre haremos la actividad en nuestro cuaderno de comunicación. Nuestro título, Leemos para informarnos. Necesitaremos como recurso el texto de las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo informarnos del COVID-19 y el segundo texto, ¿cuál de los dos textos es confiable? Nuestra meta será identificar la calidad de los textos en redes sociales, textos científicos de páginas web o repositorios por las fuentes que los presentan. Es tanta la información que circula sobre cómo prevenir el COVID que seguro nos hemos preguntado cuáles son confiables y verdaderas y cuáles no. Por este motivo, hoy leerás diversos textos informativos de algunas fuentes de Internet para valorar su confiabilidad. Deberemos responder a la pregunta, ¿qué debemos hacer como familia para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud basadas en la información confiable? Recuerda que al final de la semana elaboraremos una cartilla de recomendaciones para el cuidado de nuestra salud y la de nuestros familiares. Es hora de empezar. Vamos a reflexionar leyendo el mensaje de la derecha. Tenemos la cura. El coronavirus tiene cura. Un viejo médico chino lo comprobó. Ya muchos se han curado con este remedio. Coloca 8 dientes de ajo picado en 7 tazas de agua y que hierva. Coma y beba el preparado antes de dormir. Actúa de noche. Salvemos la vida de todo el Perú. Compártelo. ¿Has escuchado hablar de alguno de tus familiares sobre este mensaje? ¿Les ha llegado a su WhatsApp o lo han visto en Facebook o en Twitter? Tal vez en el Instagram o alguno parecido que le llegó al celular por mensaje de texto. Vemos a diario cómo muchos de estos tipos de mensajes inundan nuestras redes sociales. ¿Qué tan cierto pueden ser sus informaciones? Inclusive las difunden con un aparente fondo de alguna institución de prestigio. ¿Qué crees que tomarán en cuenta los receptores de este mensaje para seguir reenviándolo? ¿Qué datos del comunicado podrían generar confianza en los lectores? ¿Habrán puesto en práctica algunas de esas recetas caseras para cuidarse del coronavirus? Definitivamente no. No es fácil determinar qué información es confiable cuando hay tanta información que circula, sobre todo cuando se desconocen aquellos criterios que orientan a la confiabilidad de una comunicación. Observa la verdad de estos comunicados. Son falsos. Simplemente no tienen ni siquiera autor. Muchas veces creemos que son valederos porque nos los envían algún familiar o alguna persona conocida. Pero ¿y esta persona de dónde lo obtuvo? Ante situaciones como estas, la Organización Mundial de la Salud, OMS, con la autoridad que se le confiere, desmiente categóricamente en su página web y a través de diversos medios de comunicación estas creencias y otras que se difunden.
Profundicemos, pues, sobre los textos que sí son confiables. En toda tu etapa escolar has leído diversos textos con el fin de informarte de forma clara, ordenada y progresiva sobre algún tema. Posiblemente vienen a tu mente los libros de texto o los cuadernos de trabajo de la biblioteca. Si tienes alguno por allí, te darás cuenta de que esa información que está adecuada a un público escolar porque presenta un lenguaje cercano para que puedas comprenderlo fácilmente y se denominan textos expositivos. Sin embargo, algunos tienen un vocabulario poco familiar. Estos textos se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los textos divulgativos emplean un lenguaje sencillo, aparecen en la prensa o en los comunicados y se dirigen a toda una colectividad. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos, las enciclopedias y algunos artículos periodísticos. El segundo grupo son los textos especializados. Manejan un lenguaje técnico y formal. Aparecen en revistas especializadas o sitios web dirigidos a un determinado grupo de especialistas, como médicos, economistas, profesores, etc. Por ejemplo, las monografías y las tesis y los artículos científicos especializados. Yo como profesora, antes de vertir una información, debo verificar si la fuente es confiable. En ambos casos, se tratan de textos muy rigurosos y confiables porque poseen todas estas características. Los textos confiables poseen un autor que tiene un renombre. Generalmente está al inicio o al final del texto. A veces el autor es un organismo o una institución, por ejemplo, la Policía Nacional del Perú o la Organización de las Naciones Unidas ONU, etc. Los textos tienen un propósito. Explica cuál es la finalidad del texto, para qué se ha escrito y sostiene ese propósito en todo su proceso de escritura. Los textos confiables poseen objetividad, es decir, la información que se difunde debe ser de calidad, auténtica y coherente. Se respalda en las fuentes y es desarrollada por especialistas del tema que exponen. Precisión. El lenguaje empleado, ya sea sencillo o técnico según a quién se dirija y los propósitos de escritura, debe ser claro. Las ideas deben estar ordenadas según su estructura, inicio, desarrollo y cierre, y están desarrolladas y respaldadas por las fuentes que cita. Actualización. La información cada cierto tiempo se renueva según los avances de la ciencia y los estudios realizados. Por eso, los libros de texto tienen más de una edición de publicación, o sea, están en constante mejora y precisión. También se actualizan las páginas web de corte académico y los repositorios de las universidades y centros de investigación. Los repositorios son como grandes bibliotecas donde se almacenan las informaciones. Las fuentes bibliográficas. Un texto expositivo confiable siempre coloca la fuente bibliográfica o web para respaldar la información que emite, lo que le proporciona seriedad y prestigio académico. Estas fuentes son reconocidas por las sociedades científicos y académicos por su contribución a la ciencia y a la investigación. Entonces, ¿estás de acuerdo con que los ejemplos presentados si eran falsos?
Seguro que ya determinaste que el mensaje del texto uno y 2 no era confiable, puesto que no están desarrollando apropiadamente, no cuentan con la autoría y no citan las fuentes. Sin embargo, el comunicado que fue difundido por las redes sociales que menciona a dos instituciones importantes como la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud, para que el lector confíe, cita sus fuentes. En estas circunstancias es importante verificar si el enlace te dirige a las redes oficiales de estas organizaciones y que deben acudir a la fuente web oficial para corroborar. Para profundizar un poco sobre este tema, vamos a leer el texto 1, Orientaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo informar el COVID-19, considerando el siguiente procedimiento. Prepárate para leer. Observa el texto y verifica si es un texto expositivo correcto, es decir, si es confiable. Para ello, revisa si tiene las siguientes características ya mencionadas: autoría, propósito, objetividad, precisión, actualización y fuentes bibliográficas. Realiza una primera lectura y subraya aquellas ideas que se relacionan con las características de los textos dispositivos que hemos leído y otros datos que para ti sean nuevos. Si es necesario, realiza una segunda lectura y busca en el diccionario aquellas palabras que no logres comprender a partir del contexto. Pon pausa al video y lee detenidamente buscando las características que te he mencionado. Muy bien, si es necesario, vuelve a leer el texto que acabamos de mencionar. Te habrás dado cuenta que el texto leído es expositivo, pues presenta información con un lenguaje sencillo, porque está dirigido a escolares. Sin embargo, las recomendaciones que proporciona la Organización Mundial de la Salud a través de la Organización Panamericana de la Salud al gremio de periodistas sobre cómo comunicar a la población sobre el COVID-19 es textual. Por tanto, tiene un lenguaje especializado y posiblemente te ha costado un poco comprender algunas ideas. En síntesis, leíste un texto que tiene una parte divulgativa al principio y otra parte más especializada hacia el final. Te felicito por tu gran esfuerzo y sigamos aprendiendo. Después de leer, realiza las siguientes acciones en tu cuaderno de comunicación.
Explica el propósito del texto. En palabras breves, explica de qué trata el texto. Menciona tres ideas importantes que resaltas del texto y explica por qué son importantes. Menciona con tus propias palabras las recomendaciones que expresan la Organización Panamericana de la Salud a los periodistas. Explica cómo se relacionan las recomendaciones de la Organización Panamericana de Salud con lo desarrollado sobre los textos expositivos. Sustenta si el texto te parece importante o no. Sustenta si el texto es confiable o no es confiable. Y selecciona aquellas ideas que quieres compartir con tu familia sobre la importancia de leer información confiable. Recuerda que un lector que disfruta la lectura se enfrenta a diversos tipos de textos y encuentra en cada uno de ellos un nuevo reto y una nueva forma de leer y comprender. Como autoevaluación, comentarás y responderás las siguientes preguntas. Para realizar las acciones que hiciste, relacionaste las ideas de todo el texto para deducir por qué ha sido escrito y para qué ha sido escrito, ¿sí o no? ¿Relacionaste las ideas de todo el texto para decir con tus propias palabras de qué se trata? ¿Mencionaste una idea importante de cada párrafo o recomendación que sean relevantes? ¿Escribiste con tus propias palabras de qué trata cada recomendación dirigida a los periodistas? Posiblemente utilizaste el diccionario para comprender mejor algunas ideas y palabras que no entendías. Comparaste las características del texto expositivo con las recomendaciones que brinda la Organización Panamericana de la Salud a los periodistas para garantizar la divulgación de la información confiable e identificaste coincidencias, diferencias y complementariedad al relacionar los textos. Utilizaste información sobre textos expositivos y la lectura uno del texto al sustentar tus ideas. Y lo mismo para la lectura 2. Escribiste algunas ideas que orientan a tus familiares sobre cómo seleccionar fuentes de información que sean confiables. Vas poniendo un check en cada uno de los ítems si lo has logrado. Ten en cuenta que realizando esta actividad, para conocer la calidad de la información con estos textos expositivos y la importancia de que sean confiables, pero que profundizarás en los siguientes días con tu familia. Comenta con un integrante de tu familia la actividad que desarrollaste hoy. Léeles tu respuesta del ítem 8 planteada en el cuadro anterior. Luego muestra a tus familiares el texto 2. ¿Cuál de los textos es confiable? Y resuelvan juntos las interrogantes que plantean ahí. Nos vamos con el texto número 2. Este texto lo vas a leer junto a tus familiares para que puedan comentar y resolver las preguntas. Texto número 2. ¿Cuál de los textos es confiable? Observen ambos textos detenidamente y encuentren las características anteriormente mencionadas sobre la confiabilidad de una información.
Listo, encontraron el autor, el propósito, las fuentes citadas, etcétera. ¿Qué diferencias encuentras entre el texto 1 y el texto 2? ¿Cuál de los textos es confiable y por qué? ¿A qué fuente acudirías si tienes dudas? ¿Qué harías con aquella información que no es confiable? Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. Después de haber leído los textos anteriores, ¿podrías responder qué aprendiste hoy sobre los textos expositivos? ¿Qué aplicaré en mi vida para reconocer si los textos que leo son confiables o no? ¿Qué parte se hizo fácil o difícil al resolver la tarea del texto 1? ¿Por qué? ¿Qué haré para mejorar? En tu cuaderno de comunicación escribirás el encabezado, la fecha y el título. El título, el propósito y lo que aprendimos hoy, las recomendaciones importantes para la difusión de la información de pon pausa al video y escribe. Luego realizarás el organizador visual sobre las fuentes de información y sus características. Muy bien, chicos y chicas, eso ha sido conmigo todo por hoy. Nos vemos mañana y recuerden siempre mantener la distancia. Si en lo posible ustedes tienen que salir, si es muy necesario, al retornar desinfectarse las manos con alcohol antes de ingresar a su casa. Nos vemos, mis tesoros.